Bueno, gente de un montón de lugares y también de otros países. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo encuentro del Club de Buenas Prácticas. Hoy nos encontramos para tocar un tema que quizás es más importante que tenido en cuenta. Por eso desde el club estamos propiciando trabajar en él, en el eje de gestión ambiental específicamente. Hemos producido en el último tiempo 2 fichas técnicas sobre este tema, una más concentrada en el cuidado, en el uso eficiente del agua del ordeñe. Dos de sus autoras, Alicia Otero, Emilia López Seco del INTA General Villegas, nos acompañan hoy en este encuentro. La experimental de Villegas se está desarrollando, o en realidad hoy cierra un ciclo que viene desarrollando de charlas sobre el uso del agua en diferentes entornos productivos. Así que les agradecemos mucho este cierre asociado con el club para trabajar este tema, en el cual necesitamos articular capacidades porque no hay muchos especialistas. En ese sentido, bueno, acá también nos acompaña Rubén Tosolini del INTA Rafaela, que estuvo acompañando el ciclo de Villegas y que hoy está en el club como autor, junto a Miguel Taberna, de otras de las fichas técnicas de las que les hablaba, que trata especialmente un concepto que es el de seguridad hídrica, que implica trabajar en la planificación del recurso agua. Él, como les decía, está especialmente dedicado a este tema en el INTA y bueno, tiene mucho para decir sobre esta cuestión de cómo gestionar de un modo más sustentable este recurso clave en los tambos. Antes de dejarlos con él, les recordamos que el acceso a estos materiales es tan simple como asociarte al Club Tambero. El sitio de nuestro club lo va a estar compartiendo ahí nuestros compañeros, compañeras en el chat, clubtambero.org. Allí de manera gratuita pueden acceder a los contenidos, participar del grupo de WhatsApp de nuestro club y conversar donde conversamos sobre las buenas prácticas. Les agradecemos mucho que nos acompañen hoy para hablar de este tema tan importante y los dejamos con Rubén, que comienza este encuentro. Bueno, muy bien. ¿Están todos más o menos visualizando la pantalla? ¿Se ve? Bien. Sí, sí. Desde ya un agradecimiento muy especial la presencia de mucha gente, porque yo valoro mucho que al final de una jornada tengan la voluntad de sentarse y escuchar a una persona hablar sobre un tema. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y que podamos interactuar después con preguntas sobre lo que le pueda interesar a cada uno de ustedes, perdón. Yo voy a dar un lineamiento muy general para que sea un disparador de posibles sobre aquellos temas que ustedes consideren necesarios. El tema de seguridad hídrica en la producción lechera es un tema relativamente nuevo y por eso los convocamos. Pero antes de entrar en este tema, siempre es lindo hacer una especie de preguntas de disparadora. O sea, uno lo que está observando en general en toda la región, sobre todo en la parte de las cuencas lecheras, es que indudablemente los productores cada vez están teniendo mayores cargas animal, mayores producciones, mayor uso de agua en instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y las preguntas que nos debemos hacer es, ¿este abastecimiento de agua en calidad y cantidad está acompañando o acompañó ese incremento? A su vez, el agua tiene participación cuando uno está reformulando un cambio profundo en el tambo. Todos saben lo que está comiendo la vaca todos los días. Yo si les pregunto a todos los asistentes que están aquí, ¿qué está comiendo hoy en día su animal en su campo? Y me lo van a decir casi con seguridad, con mucha precisión. Pero si yo le pregunto qué calidad de agua está consumiendo, estoy casi seguro que muchos de ustedes no tienen una idea bastante precisa de qué calidad de agua es la que están consumiendo. Y parecería, por las consultas que uno tiene, que el agua es un convidado de piedra. O sea, no es invitada a la mesa de discusión cuando ya los sistemas entran en crisis y no antes.
Estas preguntas por ahí se pueden responder si uno mira lo que ustedes contestaron a la encuesta que se le hizo cuando se inscribían, y ustedes ven que casi el 50% todavía de las personas tienen una idea de que deberían ir pensando en el tema, pero no están haciendo mucho o nada. Solo un 25% están pensando y planificando una posible trabajo que se va a abocar sobre este tema. Entonces, en vista de esto, es que nosotros estamos dando este tipo de charlas. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que los tambos son empresas. Como toda empresa, uno pide que tenga seguridad. Y siempre se trabaja sobre, perdón, disculpe un minuto, siempre se trabaja sobre una seguridad que es seguridad de comida, seguridad laboral, seguridad de acceso de energía. ¿Por qué no hablar de una seguridad hídrica también? Un tema tan importante. ¿Qué es la seguridad hídrica? Una definición dice que la seguridad hídrica es como la provisión confiable de agua cuanti y cualitativamente. ¿Cuánto y qué calidad? Que sea para la salud de la gente que vive en el campo, fundamental, para la producción de bienes y servicios, y también saber que va a haber siempre un nivel aceptable de riesgo que está relacionado con este tema, porque siempre hay cosas que no se saben muy bien cómo funcionan. Pero tenemos que empezar a hablar de una seguridad hídrica, que eso implica una gestión de los recursos hídricos. Y siempre nos llenamos la boca de que estamos gestionando el recurso o los recursos hídricos, y muchas veces, para este ámbito sobre todo, la gran pregunta es, ¿qué es lo que estamos gestionando? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es ese acuífero por el cual nosotros estamos haciendo una extracción de distintas intensidades? ¿Y cómo funciona ese acuífero? Bueno, hay todavía todo un tema que falta de difusión y de conocimiento, pero en eso estamos. O sea, indudablemente que si yo estoy en Santa Fe, por ejemplo, nuestras cuencas lecheras están asentadas sobre zonas en donde nuestros acuíferos, en su gran mayoría, están caracterizados por tener altas concentraciones de sales y de arsénico. Si yo me voy a sentar en Córdoba, fíjense lo que es el sur-este de Córdoba, gran mayoría de esos sectores, La Bulage, Huinca Renancó, yendo ya para Marco Juárez, con problemas muy serios de calidad de agua para uso ganadero. Miren lo que son los niveles de sulfato presente, altísimo. Entonces, uno tiene que empezar a tener una idea con quién está jugando, entre comillas, y a quién le estoy sacando agua. Si yo me voy a Buenos Aires, tampoco la situación cambia mucho. Ese acuífero libre tiene una disponibilidad que es bastante restringida en muchas regiones de la provincia. Y si me voy más en la profundidad, en el acuífero pampeano o en el Pulche, la cuestión no cambia tanto. O sea, este acuífero al cual yo le estoy haciendo una extracción no es de capacidad ilimitada. El acuífero tiene una capacidad limitada de ofrecer agua. Entonces tenemos que conocerlo bien, cuál es su potencialidad para buscar estrategias. En eso hay mucha información. Los productores y los técnicos, sobre todo, tienen que empezar a asesorarse cómo son los comportamientos de los acuíferos en cada una de esas zonas. Porque es nuestro gran sostén para poder generar producción. Entonces, esta gestión del recurso hídrico me implica, para llegar a un buen término, un plan hídrico. Y aquí somos bastante reacios a generar planes hídricos. Ese plan hídrico tiene que tener objetivos concretos, metas, indicadores. Es muy importante poder elaborar un plan que vaya acompañando mi cambio en el estilo de la explotación. Ese plan hídrico se nutre principalmente de un diagnóstico de la situación del establecimiento. Quizá aquí presente haya mucha gente, a los cuales lo he visitado en alguna oportunidad, y van a ver que lo que yo hago cuando llego a un campo es interiorizarme de cómo es la situación de ese campo para poder elaborar un diagnóstico. Yo con ese diagnóstico puedo pensar en cómo abordar los problemas con un plan hídrico que me va a permitir realizar una gestión de ese recurso hídrico y que va a dar como frutilla del postre una seguridad hídrica de los establecimientos. Ya van a ver cómo empezamos a
a interactuar en distintos elementos con distintas situaciones para poder llegar a un resultado por lo menos lo más feliz posible. Entonces, para hacer ese diagnóstico, hay 3 componentes que para mí son clave y fundamentales. Uno es evaluar la demanda, que eso yo sinceramente no negocio porque yo los entiendo a los productores. Ellos tienen una fuerte necesidad, entre comillas, de generar cada vez más producción. Por eso yo sé que esta demanda va a ir incansablemente en aumento. No hay otra alternativa. Este tema casi no se toca desde mi punto de vista porque es muy difícil de negociar este tema. Por otro lado, tengo la oferta, o sea, ¿cómo son esos molinos? ¿Cuánta agua sacan? ¿Qué calidad tienen? Si son molinos, si son bombas, o son pozos, lo que tenga. Cada una de esas ofertas las tengo que evaluar. Y por último, tengo el almacenamiento, un elemento clave para este tipo de producciones. Entonces, si mi diagnóstico me da bien, estos 3 componentes, o sea, la demanda, la oferta y el almacenamiento, deberían estar en sintonía uno con el otro. Le digo la verdad, en el 80 o 90% de los establecimientos siempre hay una pata floja y es la que me ocasiona más problemas. Yo aquí no voy a entrar en este tema, sí los invito a que entren a la charla que se dio el jueves pasado, ahí tienen, esto como va a estar grabado, ahí tienen el link, para que puedan entrar y ver cómo abordamos en el tema de agua para ganadería cada uno de estos elementos y cómo lo estamos midiendo y determinando. Pero es importante siempre moverse dentro de estos 3 componentes para poder tener un diagnóstico lo más preciso posible de la situación del establecimiento. Entonces, miren un jueguito rápido y sencillo. Estos son números macro. Yo voy a un campo, me dice que tiene molinos, evalúo su caudal, dice que lo evalúo y me da que tiene una capacidad en condiciones normales de 1.200 litros horas. Me nutro de datos o hablo con la persona del lugar y le digo cuántas horas puede estar trabajando de promedio. En línea general, un molino puede estar entre 7 y 8 horas, vamos a suponer, en algunas regiones, depende mucho de los vientos, del tipo de molino, pero vamos a suponer que me trabaja entre 7 y 8 horas, que me genera unos 8.000 litros al día. Bien, me voy por el otro lado de la demanda. Yo estoy teniendo en mi plantel, en mi rodeo, vacas que me están produciendo 22 litros por día de leche. Si me voy a una tabla donde me dice qué consumo tengo, me dice que esas vacas van a requerir siempre, en un escenario crítico, 120 litros de leche, perdón, 120 litros de agua por día. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene ese molino de cubrir cuántos animales? La demanda que me genera es para, perdón, la oferta que me genera ese molino sirve para cubrir la demanda de 65 a 70 vacas en ordeñe, no más. Entonces aquí empieza el tema más crítico. Si yo tengo un volumen de vaca que excede notoriamente a lo que ofrece el molino, la gran mayoría de los productores que han hecho han sacado el molino y han puesto una bomba y casi ninguno le ha preguntado al señor acuífero si estaba en condiciones de recibir una bomba. Le puedo asegurar que la mayoría de nuestros acuíferos no soportan volúmenes muy grandes. Entonces, esa perforación con el paso del tiempo se salinizó y se inutiliza en su gran mayoría. Entonces, aquí hay que buscar estrategias, es decir, necesito nuevas fuentes de agua. Tengo que hacer toda una secuencia de pasos que en la charla anterior del otro jueves se explicó bastante y los invito a que ingresen. Por otro lado, tengo una demanda total y la pregunta sería, ¿cuál sería el almacenamiento ideal? Y bueno, aquí hay mucha bibliografía y depende mucho de varias cosas, pero debería ser la demanda más la reserva que yo necesito en función de cuán lejos estoy de los servicios, lo que demora un molinero venir a arreglarme, posibilidad de quedarme sin viento si tengo molino. Cada uno de los establecimientos tiene una idea aproximada de cuál es su cintura, cuántos días puedo estar yo sin tener en funcionamiento un molino, una bomba o algo por el estilo. La bibliografía dice que va entre 3 y 10 días de la demanda. Pero esto es muy flexible y depende mucho si ese tambo está a 50 kilómetros de los servicios o está a 5, indudablemente. Entonces,
es muy relativo eso. Pero cuantos más días tengan ustedes de almacenamiento, más seguros van a estar y más tranquilos van a dormir, seguro, les digo. Entonces, la pregunta que nos viene ahora a continuación es, ¿el agua está donde lo pide la demanda? Esto es toda una línea relativamente nueva, pero muchos tambos ya están accediendo, en donde se cumple este viejo dicho de decir, el agua debe ir donde está la vaca y no la vaca ir donde está el agua. Esto ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Entonces, estas son las líneas generales macro que uno está viendo. Y ahora, mi sangre piamontesa no me lo puede, digamos, evitar. Los invito a hacer un viaje, por supuesto virtual, es lo más barato, y todo lo que sea barato me encanta, porque no hay que gastar plata. Entonces lo invito a hacer un viaje virtual a lo que nosotros llamamos unidad demostrativa o nodo demostrativo. Vamos a ver dos, perdón, pero vamos a ver primero una. Esta se llama Establecimiento La Regina, es un tambo, está en Colonia Tacurales, departamento castellano, en la provincia de Santa Fe. Nosotros, en el equipo de trabajo que hay en la provincia de Santa Fe, tenemos varias unidades demostrativas. Aquí solamente les muestro lo que es tambo. Bien. El objetivo que tiene esta unidad es lograr un abastecimiento de agua para el consumo humano y productivo. Entonces, cuando nosotros vamos, hay que atacar primero al tema del consumo humano, que ahí los vuelvo a invitar. Ahí tienen un link que pueden acceder a la primera charla, en donde explicamos la importancia de cosechar agua de lluvia para consumo humano y para algunos otros propósitos, riego de huerta, pequeños animales. Pero este tema para nosotros es muy importante. Debo solucionarle el problema del agua a la gente que vive en el campo. Para lo que es productivo, propiamente dicho, el consumo ganadero, y para las instalaciones. Entonces, lo que se hizo fue, y antes quiero aclarar algo, estos nodos o unidades demostrativas son para generar ideas. Esas ideas deben ser superadoras. No son modelos para replicar. ¿Por qué? Porque cada establecimiento agropecuario tiene una realidad particular y se debe adaptar a las realidades de ese establecimiento. Acá lo que nosotros estamos ofreciendo en estas unidades, cuando se pueda visitar, realmente sería muy grato, ideas o conceptos o cómo manejar algunas cuestiones, pero después el productor tiene que tomar esa idea y adaptarla a las realidades de su establecimiento. Bien, veamos este caso. Y otro detalle, no tengan en cuenta las escalas, si es grande, si es chico o es mediano. Vean cómo reacciona el productor, cómo piensa, qué camino elige para solucionar el problema. Entonces, son 370 hectáreas y cuando empezamos a charlar, dice, yo quiero llegar a 800 vacas en ordeño. Esos son sus objetivos. Eso me implica a mí una demanda de 100.000 litros por día. Él quería llegar con el agua a nivel de parcela y lo más importante, él quería instalar en todas las casas que tenía un escal, que es un sistema de cosecha y aprovechamiento del agua de lluvia, no solo para las instalaciones del tambo, sino también para la gente que vive en el campo. Entonces, hicimos un diagnóstico, saltó, por supuesto, déficit de almacenamiento, la oferta de agua, encontramos un lugar que era de calidad de muy buena, perdón. Otros lugares eran muy malas y se descartaron. La cantidad de esas fuentes de agua era bastante aceptable y lo que se había aconsejado en ese momento es que debía haber un aumento de la cantidad de molinos que acompañe el incremento de las vacas en ordeño, porque esas 800 vacas iban aumentando progresivamente. Entonces, se elaboró un plan hídrico y se atacó el problema número uno, que fue solucionar el problema del almacenamiento. Entonces, él toma la decisión y compra e instala un tanque australiano de 300.000 litros, que son 3 días de demanda, cubierto. Después tuvimos que diseñar cómo lo llenamos ese tanque. Entonces ahí él tiene, en ese momento tenía, 4 molinos en forma independiente, cada molino con su bebedero al lado. Entonces se rediseñó todo eso, se anexó un molino más y los 5 molinos tiran al tanque central
más una bomba de apoyo. ¿Por qué molinos? Porque es la herramienta más eficiente desde el punto de vista de sustentabilidad de los acuíferos, sobre todo de esta zona. Entonces ese tanque se transforma en un tanque de almacenamiento y de homogeneización de la calidad del agua, porque cada una de las fuentes tenía valores distintos a pesar de ser buena. Andaban entre 3 y 4 microsiemens de conductividad eléctrica. Entonces, una vez que junté el agua, que la tengo almacenada, tengo que planificar cómo la distribuyo en el campo para llegar a nivel de parcela. Él establece su columna vertebral, que son 2 callejones, uno norte-sur y este-oeste, y a donde iban a ir las principales líneas de distribución del agua. Y acá les puede asustar, pero hay que saber, hay que sobredimensionar estas cuestiones, porque acá empieza a jugar otro concepto, que es el de la reposición. Necesito volúmenes de reposición importantes, porque yo voy a trabajar con almacenamientos pequeños. Entonces, de acuerdo a los cálculos, se implementó el tendido de caños de 110 milímetros, K6. Las tomas más alejadas están a 1900 metros del tanque. Ustedes, para que los que no conocen la zona, esto es un ambiente totalmente plano. Le digo, los mayores de niveles no más allá de 50 centímetros, 60 centímetros. Y se llega al final de la línea, esos 1900 metros, con un caudal de 7000 litros hora, lo cual me garantiza una altísima reposición para los rodeos. La gran pregunta era, ¿cómo instalaba los bebederos? Bueno, él decidió, por un montón de factores, sobre todo la mano de obra, y porque él conocía a la gente con la cual estaba trabajando, y decidió, vamos a ver un ejemplo, ahí ven el tanque central, una línea de distribución que va para el sur, y ahí están los bebederos. Decidió instalar bebederos fijos, cada 100 metros, que comparten 4 parcelas. Esos bebederos fijos, ahí ven ustedes una vista de un molino, en donde están los bebederos, digamos, enganchados con ese tanque central. Entonces, continuamente tienen agua. El animal cuando sale del tambo y va por ese callejón, cada 100 metros tiene una fuente de agua que puede acceder. Y esa fuente se renueva automáticamente de ese tanque central. Esos son bebederos de unos 800, 900 litros. En este caso todavía le falta el cobertor, que después se lo instaló porque también puede producir rotura por los animales. Se le puso un cobertor para proteger los flotantes. Y ahí ven ustedes un rodeo de 400 animales abastecidos solamente por una media caña de 800 o 900 litros. Pero acá el concepto fundamental es que esa media caña está siendo renovado el volumen de agua con una intensidad aproximada hasta los 7000 litros hora en la final de línea. Si me voy al principio de línea, seguramente son mucho mayores los volúmenes. Entonces, eso es lo que le garantiza a él de que el agua va a estar siempre fresca y de calidad. También él estaba muy preocupado por el tema de la limpieza y el uso del agua en las instalaciones. Entonces diseñamos un sistema de cosecha de agua para las instalaciones, que va a ser para la limpieza de la ordeñadora y del tanque de frío. Aquí ustedes están viendo cómo ustedes pueden entender y comprender, muchas horas del día, depende de la altura del año, se trabaja con luz artificial, entonces puede haber una alta carga de insectos, entonces se pusieron trampas, hay unas rejillas en este sector que hace que todos los insectos queden en este caño, vegetales e insectos. El agua sigue por unos caños de conducción y van a un sector que acá no se ve por la foto, pero hay el primer milímetro es derivado, porque supuestamente es donde vengo la mayor carga de sólido. Entonces el primer milímetro de la lluvia se descarta, va a un depósito, y cuando se llena, ahí recién va a los tanques de almacenamiento. Esa agua en particular, él la está usando para el lavado en caliente con los productos químicos. Y luego, como no le alcanza el volumen, el enjuague posterior lo hace con agua del tanque de almacenamiento, que es de calidad bastante buena. Muy bien.
Y también en cada una de las casas de la gente que vive, él también vive en el campo, se instalaron estos SCAL, que es para consumo humano. Vamos a otra visita también gratis, a otro campo, este de la experimental, y el objetivo era el abastecimiento de agua nada más que para consumo ganadero. La gente se abastece con agua de la ciudad. Es un campo más chico, son 125 hectáreas, 250 vacas en ordeñe, una demanda de 32.000 litros y andábamos un poquito flojo en almacenamiento con 83.500 litros totales. Entonces, había 3 molinos y una bomba sumergible que trabajaba de apoyo. Yo cuando entré ya estaba la bomba. Estos eran los almacenamientos, siempre fijo, bebederos y un tanque central muy pequeño de 32.000 litros. Y ese era el abastecimiento. Entonces, las calidades eran bastante heterogéneas. Si ustedes quieren prestar atención, fíjense en que estamos hablando de 3, 4 y 6 de microsiemens de conductividad, y cuando incorporo la bomba ya se me escapa 8, eso es por una sobreexplotación del acuífero. Entonces, lo que hicimos fue enganchar también ese molino, otro tanque también de almacenamiento para aumentar el almacenamiento general, y todo está trabajando en forma, digamos, enganchada. O sea, donde surge la demanda, se activan los molinos y abastecen. Y el desafío que se nos planteó fue, yo necesito en este sector del campo llegar el agua a nivel de parcela a lo largo de estos callejones. Entonces se planteó de ese tanque central de 32.000 litros establecer 2 líneas de 600 metros, una al este y otra al oeste, con tomas que debían ir a un lado y otro del callejón. Esto es a criterio del productor. Puede ir al medio, al costado. Ellos lo querían a los dos extremos. Te silenciaste, Rubén, dice Rubén. Vicente. ¿Ahora me escuchan? ¿Me están Ahí está, escuchando? perfecto. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, el primer desafío técnico que se nos planteó fue que debía... no, pero no me está pasando. A ver. Ahí está. Bueno, perdón. El primer desafío que se nos planteó fue que me la debía arreglar con ese tanque que estaba a 90 centímetros de desnivel. Con eso tenía que conducir agua por gravedad. Entonces, este es el callejón. Aquí va la línea de conducción. Va 1 metro adentro de esos callejones y se establecieron cada 100 metros una toma de agua que comparten 4 o 2 parcelas, depende. Entonces, en este caso fueron 2 parcelas, compartían una toma, ¿no? Entonces, se hizo con una zanjadora, se colocaron caños de 75 milímetros K6, con personal contratado, y se establecieron esas tomas cada 100 metros. Ustedes están viendo ahí ya el callejón terminado, en donde pueden observar, estas son las tomas con el acople rápido y una protección de las cunetas de los callejones. Pero esas tomas estaban en espejo, enfrentadas, y se hicieron estos sistemas de acople rápido, cosa que el encargado solamente saca la tapa. Bueno, si no se quiere mojar tiene que cerrar, pero si no, saca la tapa y enchufa enseguida el acople del bebedero, y lo que se obtiene es esto. Este bebedero de 900 litros va acompañando al rodeo a medida que se va moviendo por las distintas parcelas. Nosotros acá hemos instalado aproximadamente unos 5 o 6 bebederos que permite por lo menos una semana de movimiento de hacienda en un sector. Entonces, la gran pregunta que uno a veces se plantea es decir, bueno, ¿qué caudal estoy llegando a final de línea con 1 metro nomás de desnivel, pero con un buen diámetro de caño? Y bueno, hay un modelo que me lo ha cedido gentilmente la gente del INTA de Reconquista, que yo pude probarlo, y fíjense que estas tomas, las que están más lejos del tanque, estamos hablando de 560 o 570 metros, están con caudales entre 4.000 y 3.700 litros hora si tuviera muy poca agua en el tanque. Si yo logro tener medio tanque lleno, me voy a 5.200 o 5.000, y si logro que el tanque esté siempre lleno,
estoy entre 6.300 y 5.900 litros hora, que son caudales más que aceptables para responder a una demanda a rodeos que pueden andar entre 200 y 300 vacas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué costo y beneficio tiene de llevar el agua a la parcela? Bueno, les voy a traer algunos costos y algunos beneficios, porque los números mandan, lamentablemente. Este sistema que estamos implementando en Campo Roca, vamos a suponer, tengo el callejón, tengo 4 parcelas, esas parcelas son de 50 metros por 230, 240, no son regulares, pero son aproximadamente 1 hectárea y fracción, o sea que sería este sistema, este costo que le voy a implementar podría ser, para este caso, para entre 4 y 5 hectáreas. Ese costo comprende una línea de agua, que es la apertura, o sea, la zanjadora, el caño, el tapado, los accesorios, las tomas, con sus acoples, y un bebedero. ¿Cuánto sale esto hoy en día, llave en mano, en el campo? Bueno, realmente no me acompaña mucho el momento en que vivimos, porque desde que se decidió hacer esto, ahora han cambiado la relación notoriamente, pero bueno, para que ustedes tengan una idea, el costo estimado son unos 400.000 pesos, pero en litros de leches son aproximadamente unos 13.000 litros de leche que me insume hacer este tipo de obra. No está incluido el molino ni un almacenamiento, solo el bebedero, los caños y las tomas. Eso puede parecer mucho, puede parecer poco, no lo sé. Lo que uno puede saber es que si yo tengo 200 vacas en ordeñe, ya está bastante comprobado por distintos trabajos que la ganancia puede ser de 1 litro por vaca en ordeñe por día. Esta inversión de estos 100 metros, yo la estaría recuperando en 65 días. Cada uno sabe si esto es mucho, poco o nada. Lo que yo sí creo que es relativamente rápido el retorno. Hoy en día, le digo la verdad, cuando nosotros arrancamos la relación era mucho mejor. Hoy en día todo lo que es plástico se ha disparado los precios, no así la relación del costo de la leche, pero es una inversión que se puede ir haciendo hasta por etapas, no hay ningún problema. Y beneficios, muchos, bienestar animal, y siempre hablamos del bosteo, la importancia. Fíjense que el resultado de la otra charla, le debo agradecer a 2 profesionales, a José María Cano y a Lucía Alducín, que me han permitido usar parte de un trabajo en donde ellos han evaluado muchas cosas. Yo solamente les traje 2 cosas para muestra nada más. Ellos evaluaron cómo es la distribución del bosteo en una parcela con agua versus una parcela con el agua lejos. Fíjense lo que es, no sé si alcanzan a percibir los colores, pero lo que han encontrado es que hay un 65% más de cobertura del suelo con respecto a la parcela sin agua. Lo cual eso es importantísimo por el retorno de los nutrientes y a su vez la distribución. Realmente yo, que también soy edafólogo y que me gusta la cartografía y evaluación de tierra, este tema es muy interesante porque hace una redistribución de los fertilizantes en toda la parcela. Y otro detalle que han medido, que no es menor, midieron los tiempos dentro de la parcela, en qué lo gasta la vaca. Si la vaca tiene agua dentro de la parcela, el 2% lo destina para el agua. Si yo tengo el agua lejos, el 17% de ese tiempo se le va en ir a tomar agua. Y fíjense lo que es el pastoreo. El 95% se destina al pastoreo si tengo el agua adentro. En cambio, si tengo el agua afuera, se me va casi al 80%. Lo cual son valores muy grandes y explicarían también por qué tengo ese aumento notorio en la producción. Ellos han logrado medir valores hasta valores cercanos al 0,7 de litro por vaca ordeñe por día. Y yo siempre le digo, acá estamos hablando de distribución. Fíjense si yo logro generar agua de calidad y constante en el tiempo y se la llevo a la parcela, quizás estos números sean todavía mayores. Entonces, para ir cerrando, porque ya me van a echar en cualquier momento, ustedes como empresarios necesitan disponer de datos. Calidad de agua, cantidad, la demanda, el almacenamiento, la mayor cantidad posible de datos.
porque necesitan hacer un diagnóstico que les permita determinar el o los problemas actuales o futuros, pensando a dónde quiero ir con mi explotación agropecuaria. Ese diagnóstico me va a tener que alimentar un plan. Necesitamos un plan. No es que lo van a hacer todo de un solo momento, no. Puede hasta evaluarse en etapas. Le digo, el campo que ustedes vieron al principio, le llevó más de 5 años, creo, poder llegar a tener lo que hoy estoy mostrando. Todo fue por etapas. Momento de compra de materiales, momento de obra, momento de colocar molinos. Pero si uno tiene un plan elaborado, todo eso lo puede ir llevando tranquilamente porque hay un norte que está bien definido. Esa generación de plan me va a permitir seguramente una gestión de los recursos hídricos y que va a redundar, no tenga la menor duda, una seguridad hídrica de los establecimientos. Y para cerrar y que no me echen, ya hace más de 30 minutos que estamos hablando de un recurso, que es el agua, y que no tiene sustituto en las explotaciones agropecuarias. Por eso digo que tiene que ser invitado a la mesa de discusión. Alimentos ustedes tienen alternativas de todo tipo, pero agua no. Entonces debemos empezar a evaluarla como un recurso fundamental y que esté en la mesa de discusión cuando yo quiero generar cambio o quiero solucionar problemas. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición por cualquier consulta que quieran hacer a posteriori. Rubén, te hago 2 preguntitas si querés antes de pasar a Emilia y Alicia. Una es si siempre trabajaron con los caños enterrados, que aparece en el chat, y la otra es si consideran a las categorías de recría para hacer los balances. ¿La demanda? La demanda, sí, de oferta y demanda, si tienen en cuenta las recrías. Sí se ponen, digamos, para aquella persona que le interese, hay tablas que le permite cuantificar, o sea, aproximar la demanda de cada categoría de animal. Ternero, vaca seca. Yo acá por una cuestión de practicidad y de tiempo, lo hice rápido, pero hay tablas que son orientativas que le permite determinar con mucha precisión la demanda que tiene cada categoría de animal. Hay de todo, le digo la verdad, hay muchísima información. Con el tema de los caños, nosotros no somos muy, yo personalmente no soy muy proclive a que los caños queden en superficie por todos los riesgos que implica. Pero si el productor lo quiere instalar, hay otra realidad también. ¿Por qué enterramos los caños 60 centímetros? Bueno, los caños de unidad 60 centímetros, perdón, no se los dije. ¿Por qué a 60 centímetros? Porque según estudios, a 60 centímetros el agua ya entra a independizarse de la situación climática imperante arriba. Entonces, el agua que va por ese caño tiene una temperatura bastante constante, independientemente de lo que suceda arriba. Amén de, ustedes piensen que en muchos lugares se está pasando con animales de 500 kilos más, con temporales, con barro, entonces hay que usar caños de calidad, reforzados, para evitar todo inconveniente, sobre todo aquellos lugares de cruce, ¿no? Importante. Muchas gracias, Rubén. Le damos el paso entonces a la presentación de Emilia. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, que me interrumpa. Inés. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Querés? Sí, dale. ¿Sí? Dale, Inés. No, yo no entiendo mucho, no tengo, mi papá tiene tambo, pero yo estudié biología. Me encantó la presentación, Rubén, estuvo muy buena. La verdad que no entiendo, pero el panorama está muy bueno. Es positivo. La única cuestión que me surge desde la mirada biológica, digamos, es cómo uno puede imitar a la naturaleza, como lo que ya sucede en la naturaleza. Por ejemplo, conozco una señora que tiene tambo acá cerca del Pacorral, y ella en vez de bebederos tiene un sistema de arroyos naturales. Está bien que obviamente que es otra pendiente, entiendo que es otra situación. Pero digo, sí o sí hay que tener caños subterráneos, está bien, me imagino que en la zona esa capaz que sí. Y la otra pregunta es,
si han probado con especies fitorremediadoras para mejorar el agua de los bebederos, porque hay muchas especies acuáticas, qué sé yo, Lemna minuta, por ejemplo, que es buenísima en eso. Y bueno, esa es la pregunta. Sí, mira, el tema es por qué estamos conduciendo agua por los caños y llevando a bebedero, porque tenemos muy poca agua. Si yo lo hago por canales, tendría que tener un volumen infernal de agua. ¿Y en algunos lugares de la provincia lo podría hacer? ¿De Santa Fe? Sí. Pero es muy angostita la zona en donde yo tengo volúmenes muy altos y calidad. La gran mayoría, por ejemplo, de nuestra provincia y seguramente de Buenos Aires y de Córdoba, los caudales de estos acuíferos son de muy baja cantidad y de calidad. Entonces hay que cuidarla como si fuera oro en polvo. Entonces hay que llevarla por caño para que no pierdan, en bebederos chiquitos, cosa que se reponga y sea consumida. Es por una cuestión estratégica de un recurso. Si yo me iría cerca del Paraná, ¿podría hasta diseñar un sistema de canales? Sí, ¿por qué no? O sea, vuelvo al principio, no hay modelos, tiene que ser ideas. El tema de la remediación, en eso estamos con los bebederos. No es fácil, las alternativas, lo que uno está encontrando es que si yo le quito sol, tengo seguridad total de que la calidad del agua va a permanecer mucho tiempo y no voy a tener ninguna especie vegetal dando vuelta, ni algas, ni totoras. Entonces, con eso reduzco notoriamente la evaporación del agua, sobre todo en regiones donde ahí tengo altas temperaturas, y garantizo que la calidad del agua permanece mucho tiempo. Sin vegetal, porque esa vegetación cuando muere, después me van las cañerías, y si no tengo cañería con buenos diámetros, pueden producir mucho daño. Entonces, cuanto menos tengamos, estamos guardados. Por ahora lo estamos tapando, pero si existe alguna alternativa y vos conocés, gustoso, mandala, que la vamos a incorporar. Esto es un intercambio con todas las personas y los saberes para crecer juntos esto. Mándelo nomás que lo vamos a incorporar y hasta lo podemos evaluar para ver si funciona. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Inés. Hay varias más preguntas en el chat, seguramente Rubén también estás viendo. Por esto del tiempo vamos a escuchar a Emilia y a Alicia ahora, y guardamos estas preguntas y las incorporamos a la conversación del final. Así que bienvenida Emilia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí se ve? Eso. Bien. Un segundo que salga esto para poder compartir. Quiero poner modo presentación y no se ve la barra del Zoom. Ahí abajito ahí que nosotros estamos viendo. Es que yo no lo puedo tocar porque está en la barra. Dame un segundo a ver si lo minimizo. ¿Ves? Pero... Bueno, mientras que vos, Emi, si querés, le hago otra pregunta a Dale. Rubén. Por favor. Perfecto. Bueno, Genial. Rubén, ¿los molinos se consideran con una sola toma o se puede establecer, ampliar la oferta de agua con muchas tomas por molino? Sí, lo que me está preguntando es ni más ni menos si puedo instalar el sistema pata de araña. Esos sistemas nosotros lo estamos implementando para algunas regiones que deben reunir ciertos requisitos. Uno de ellos se usan para aquellas regiones en donde el nivel freático está a no más de 6 metros de la superficie casi gran parte del año, y por la constitución de los suelos, de los sedimentos, los caudales de esos pozos son bajísimos. Estamos hablando de 300, 400, 500, hasta puede haber de 800 litros hora. Entonces, esos molinos se les saca el cilindro a superficie y se establece un diagrama de perforaciones, que esa cantidad de perforaciones va a estar determinado por la capacidad que tiene el molino de sacar, porque cada perforación va a estar aportando una X cantidad de agua, pero la capacidad total va a estar determinado por el molino. En la anterior charla de ganadería, ahí hay unos ejemplos. Nosotros hemos experimentado
molinos con 3, 4, hasta 5 perforaciones. Y yo tenía un pata de araña en Santa Fe, en donde la última perforación estaba a 90 metros del molino. Y lo seguía sacando agua. Realmente funciona, pero para ciertos lugares, en donde principalmente el nivel freático no vaya más allá de los 6 metros de profundidad y los caudales que aporten sean muy, muy bajos. Pero sí es posible. Muy bien, Rubén. Bueno, ahora sí, Emi. Ahí estoy, resolví. Bárbaro, bárbaro. Bueno, buenas tardes, yo soy Emilia López Seco, trabajo en la agencia de extensión de Lincoln, que pertenece al Experimental de Villegas, y formo parte del grupo de lechería del Experimental. La idea ahora era hablar un poco de lo que son los consumos del agua que tenemos en las instalaciones y la importancia de empezar a cuantificarla. A ver si pasa. En primer lugar, tenemos que tener siempre presente el concepto de sustentabilidad en todas sus dimensiones. Históricamente, dentro de las producciones agropecuarias siempre se hizo mucho hincapié en el eje económico-productivo. Últimamente se empezó a hablar más del eje social, de los sistemas de producción, y en mayor medida se estuvo relegando la pata ambiental de la sustentabilidad. La mirada en los sistemas productivos en general, y particularmente en los sistemas de producción animal, sabemos que está en discusión, no únicamente por quienes estamos más involucrados en la producción, sino también por los consumidores, y esto se ve reflejado en los medios de comunicación, que tocan temas ambientales de la producción agropecuaria, de los que cada vez vamos a tener que ir dando más respuesta, ¿no? Esto no es nada más en nuestro país, sino que países referentes en producción lechera como Australia ya hace tiempo que tienen campañas ambientales y líneas de trabajo en este sentido, porque es algo de lo que nos vamos a tener que empezar a ocupar cada vez más. Estás muteada, Emilia. Bien. Como les decía, vamos a empezar a hablar de la huella hídrica, de este concepto que capaz que ya escucharon en algún momento, y si no lo escucharon cada vez lo van a empezar a escuchar más, que es el agua necesaria para producir una unidad de producto, en este caso los litros de agua para producir 1 kilo de leche corregida por grasa y proteína. El agua que compone la huella hídrica está compuesta por lo que llamamos agua azul y agua verde, bueno, y además está el agua gris, y estos dos componentes forman parte, el agua azul del agua de las instalaciones y el consumo animal, y el agua verde es el agua que se ata a lo que es la producción de forraje, tanto de riego como de lluvia. Para ver un poco cómo se distribuyen las proporciones estas del agua azul y del agua verde, tenemos este trabajo de Vero Charlón, de Inter Rafaela, en donde muestra que la mayor proporción está incluida dentro de lo que es el agua verde. Acá vemos lo marcado en rojo, es Buenos Aires, vemos que son 765 litros de agua por litro de leche corregida de agua verde, y solo 3,83 de agua azul. Sin embargo, dicho esto, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el agua azul, porque es el agua que tiene implicancias directas dentro de nuestros establecimientos. El impacto de la utilización de esta agua es local, y lo que hagamos, dejemos de hacer, va a influir en nuestros sistemas, que sabemos que son los que generan los efluentes del tambo, los purines. Tomando algo que dijo Rubén, nosotros siempre sabemos cuántos kilos de semillas usamos en un lote, los rendimientos de leche, los rendimientos de los cultivos, pero no contabilizamos todavía lo que son indicadores ambientales. No sabemos los litros de agua que estamos usando para producir esta cantidad de leche. Nosotros acá muestreamos 28 establecimientos de la región noroeste de Buenos Aires, hicimos mediciones directas durante la ordeña,
y vimos esta variabilidad en litros de agua por vaca en ordeña. Nos dio una media, más o menos de 37 litros de agua por vaca, y esto mismo traducido al uso de agua en instalaciones por litro de leche, vemos que la variabilidad se mantuvo, y obtuvimos una media de 1,69 litros de agua por litro de leche. Más o menos el valor de referencia en este parámetro es de 1 litro de agua. Este valor de 37 puede parecer no muy grande, uno dice 37 litros no es tanto, pero si lo llevamos a un rodeo, por ejemplo, de 300 vacas, nos da aproximadamente que el caudal producido por año de agua utilizada son 1,5 pileta olímpica, más o menos. Son 4.000 metros cúbicos de agua al año. Entonces, visto así, genera más impacto. Esto no es para alarmar, sino para tener más o menos relaciones del agua que estamos consumiendo. Para hacer este cálculo de utilización de agua, existen planillas y valores de referencia de acuerdo a la cantidad de animales, tamaño de corral y maquinaria que se tenga en las instalaciones, que eso tira un número de cantidad de litros. Nosotros lo que hicimos acá es agarrar 8 establecimientos y ver si los valores medidos a campo coinciden con estos valores calculados teóricamente. Lo que vimos es que en todas las situaciones se elevaron los valores medidos a campo, y en la mitad de los establecimientos se vio que esta variación fue muy grande, y en la otra mitad se acercó más el valor calculado teórico a lo medido in situ. Acá volvemos a recalcar que es importante saber, más allá de la teoría de cuánto estaríamos gastando en nuestros establecimientos, ir y medirlo, porque puede ser muy diferente a lo que pensamos. Esa, no sé por qué está ahí. La distribución en estos consumos, dentro, repito, de las mediciones del noroeste, vimos que el 4% son pérdidas, ya sea de mangueras, canillas, o mangueras que quedan abiertas durante la ordeña. En el lavado de la máquina se lleva el 10% del consumo, los lavatetas el 14%, el equipo de frío el 15%, el lavado de sala e instalaciones anexas el 25%, y el lavado del corral más o menos un 42%. Es decir, el lavado del corral, ahí tenemos un volumen grande de agua para ahorrar. Claramente esto con muchas variaciones dentro de establecimientos, que es lo que vimos anteriormente. Como dijo Rubén, nuestros sistemas, querramos o no, vienen en un proceso de intensificación, y esto capaz que es un dato medio intuitivo, es decir, tengo más vacas en orden y entonces voy a usar más agua, pero si nosotros tenemos planificado crecer, ese crecimiento tiene que venir acompañado, además de de saber cuánto consumimos, que las instalaciones estén preparadas para eso, y el primer paso básicamente es conocer cuánto estamos gastando. Otro análisis que hicimos en estos muestreos fueron de conductividad eléctrica, o sea, es un parámetro para medir la salinidad del agua, y esto es el resultado de 16 de los establecimientos muestreados. Acá se ve que solo 4 están por debajo de 2 decisimen metro, que es el límite recomendado para riego por la FAO, y tenemos varios establecimientos por encima de 5 decisimen metro, que es recomendado para el agua de bebida para no tener problemas. La foto de la derecha, aunque parece una helada, es uno de los tambos muestreados que hicimos conductividad eléctrica, es un bajo. ¿Y por qué nos importan estos parámetros de salinidad? En primer lugar, bueno, tenemos instalaciones que se corroen con la salinidad, como sabemos, el uso de líquidos de limpieza aumenta en estos establecimientos, y al mismo tiempo recordemos que esto termina en efluentes, que muchas veces van a los lotes de producción. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos niveles de salinidad. Repito, esto es noroeste bonaerense, donde tenemos napas complicadas. Entonces después la utilización de esos efluentes con ese tipo de agua tiene que ser manejado adecuadamente. Y visto esto, nos preguntamos, bueno, si tenemos márgenes de mejora en nuestros establecimientos,
Muchos están haciendo prácticas como se ve el caso de la primera foto, que es la reutilización del agua de limpieza de los corrales a través del flashing, el uso del rabasto, o como mostraba Rubén, la cosecha de agua, sobre todo en esta zona es muy importante para disminuir la salinidad. Pero en la mayoría de los casos vemos la situación de la derecha. Mangueras abiertas, pérdidas, durante todo el ordeñe y falta de recolección de agua. Acá cada caso individual debe ser analizado para ver cómo se puede mejorar y de acuerdo a eso tener un plan, sobre todo si se quiere crecer en cantidad de animales, para no tener efectos nocivos con la utilización del agua. Y ahora le paso la palabra a Alicia, que les va a mostrar unos datos puntuales de estas mejoras. Gracias, Emilia. Bueno, a ver si encuentro cómo ponerme en modo... En modo presentación. Bueno, fue sencillo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Alicia Otero, trabajo también en el INTA Villegas, soy compañera de Emilia y estoy en la ciudad de General Villegas y soy parte del mismo equipo de técnicos que trabajamos en lechería. Esta última parte de las presentaciones tiene que ver con una propuesta concreta para promocionar el uso del rabasto con ruedas para la limpieza de corrales. Pues, porque bueno, nos parece que es una de las opciones para mejorar la gestión del agua y reducir su consumo, muy sencilla y fácil de... No, para el volumen y no las imaginé. No. ¿Nos estamos escuchando bien? Sí. Bueno, continúo. Bueno, ¿por qué decidimos un poco promocionar esta práctica? Como decía Emilia en los datos que presentó recién, nosotros sabíamos, pero además medimos que en 24 tambos de esta cuenca, los distintos consumos de agua en las instalaciones, y obtuvimos un promedio del 46% del agua que se iba en los pisos de los corrales, en los casos de los tambos que limpian sus corrales arrastrando con agua, manguereando, ¿no? Esto, como también comentó Emilia, es muy variado. Encontramos algún mínimo del 14%, pero hasta un máximo del 73% de todo el agua de las instalaciones se iba en los corrales y de ahí directo a la laguna de efluentes. Entonces, se nos hizo evidente la conveniencia de buscar cómo reducir este consumo, que es el más importante en las instalaciones, y aparece la propuesta del rabasto, que debo decir, aquí está la persona a la que se los copiamos, lo vimos trabajando en el tambo de Waldo, aquí por la zona de Waldo Gardini, y dijimos esto hay que promocionarlo. Bueno, así que así lo copiamos y este es el rabasto, y si encuentro la flechita, perdón, capaz que les puedo mostrar. ¿Dónde está? Bueno, no voy a encontrarla. Bueno, pero les mostré, o sea, concretamente es un rabasto con ruedas que se pasa para arrastrar la bosta antes de la limpieza con agua.
Para avalar un poco fundamentar el uso de esta herramienta, nosotros hicimos observaciones en 14 tambos, en este caso de distintos tamaños. Están aquí en este gráfico, tambos de un mínimo de 47 vacas hasta el más grande de 715 vacas. Y lo que hicimos fue medir el consumo de agua en el lavado convencional y en el siguiente ordeño medir el consumo del agua pasando el rabasto previamente. Las líneas, las barras azules son los consumos con lavado con agua solamente, y las líneas naranjas son los consumos que obtuvimos pasando el rabasto previamente. Aquí, de vuelta, se ve una gran heterogeneidad de situaciones, pero básicamente también se ve que en todos los casos la línea naranja es más baja que el azul. O sea, en todos los, cual fuera la cantidad de vacas y muchas veces el tipo de la superficie de los corrales o el tiempo de estadía de los animales en los corrales, siempre el uso del rabasto permitió reducir el consumo. De manera que cuando hicimos la comparación general del sistema de lavado convencional con el sistema de rabasto, lavando solo con agua, medimos un promedio de 2.289 litros de agua por ordeñe, y pasando el rabasto, el consumo promedio en los 14 tambos que medimos fue 1.226 litros de agua por ordeñe, lo cual representa una reducción del agua gastada para este destino del 42%, y esto es lo que podemos reducir también de ingreso de agua a las lagunas. Bueno, finalmente comentarles que este rabasto nosotros lo construimos en el taller de la experimental y aprovechamos para hacer una pequeña ficha describiendo cómo lo construimos, qué materiales usamos, las medidas y demás. Y esto está en nuestra página, en la página de INTA, a disposición del que quiera copiarlo. De la misma manera, decirles que nosotros tenemos los rabastos en nuestras agencias de extensión, en Trenquelauquen, en el Lincoln y en Villegas, y si algún productor tiene interés en probarlo y conocerlo antes de hacerlo, bueno, nos lo puede pedir prestado y probarlo para ver cómo funciona. Mi último comentario tiene que ver con comentarles en qué vamos o estamos trabajando. Nosotros, los técnicos del INTA Villegas, estamos haciendo un relevamiento en distintos tambos, aplicando un poco los conceptos de los que habló Rubén más temprano. O sea, estamos en los tambos cuantificando las demandas, evaluando y cuantificando las ofertas y los almacenamientos a fin de tener un diagnóstico de la situación hídrica de algunos tambos de esta región, a fin de tener un poco mejor información de cuál es la situación de este recurso en los tambos de nuestra región. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles y damos paso a las preguntas que han ido viniendo. Muchas gracias. Gracias, Alicia. ¿Vos tomás fe de las preguntas? Mariana. Había quedado pendiente, antes que nada, muchas gracias Emilia y Alicia, habían quedado pendiente una pregunta que decía, ¿qué alternativas para Rubén manejan o tienen en cuenta en establecimientos donde tienen problemas de contaminación o salinización de las napas? ¿Pero producto de qué esa contaminación? Uno lo que observa es que si evaluamos las fuentes de agua que para colmo están pegaditas los tambos y pegadas las represas, la gran mayoría de ellas están todas contaminadas. Le puedo asegurar que hay un altísimo porcentaje de que esas perforaciones tienen, muchas de ellas están salinizadas porque han pasado de molino a tener bombas, y otras porque han colocado bombas de extracción muy intensa, y eso es como una aspiradora que ha traído contaminación de represas de efluente que generalmente están cerca de las instalaciones.
Lamentablemente esas perforaciones, en la gran mayoría de los casos, hay que anularlas. Yo siempre le digo a la gente, no hagan perforaciones cerca de las instalaciones. Hagan donde la geología o la hidrogeología les permite y después la trasladan hacia los lugares donde ustedes tienen demanda. Entonces, esa agua que yo necesito, que es un volumen importante, en el tambo, lo puedo hacer con almacenamiento acorde a mi demanda. Y yo los invito a pensar en un dato. Todos están usando placas para el refrescado de la leche. Piensen que nos está insumiendo entre 2 y 3 litros de agua por litro de leche. Piensen cuántos litros de leche ordeñan y en qué tiempo. Y van a ver que la gran mayoría de esos caudales que le va a salir, el acuífero no está en condiciones de soportarlo. Entonces, esos caudales importantes de agua no debieran salir de la perforación, sino de un almacenamiento acorde a esa demanda. Con los animales pasa lo mismo, y con otros temas de limpieza e higiene. Se puede hacer un montón de cosas, pero siempre con ideas concretas y claras hacia dónde voy y qué tengo. Rubén, una pregunta. Preguntan si sería factible y cuánto costaría instalar un caudalímetro para saber exactamente el agua que está consumiendo el tambo. No, bueno, depende de los diámetros de caño que usen, porque me acabo de desayunar que yo en el campo Roca, en donde tengo diámetros de 75 milímetros, los caudalímetros son carísimos, valen más de 45.000 pesos. Pero si son 1 pulgada, 1 pulgada y un cuarto, 1 pulgada y media, son caudalímetros de costo tranquilamente accesible, así que se puede. Se puede instalar caudalímetro en todos los lugares que ustedes quieran evaluar. Lo importante es que ustedes empiecen a cuantificar cuánta agua están usando. Se puede poner para la limpieza ordeñadora, para los pisos. Con mangueras tradicionales, los caudalímetros no son costosos. Con diámetros mayores ya se complica un poco el tema. Pero sí, hay que medir. Bienvenido sea la idea de que empiecen a medir. Bien, a ver. Ahí contesté uno de las placas ya. Contestala, Rubén, contestala. No, ahí ya está lo de las placas. Ahí. Ah. Creo que sí. Había una que preguntaba si se puede usar el rabasto cuando se utiliza flashing en el lavado del corral de espera, y también otra que preguntaba por si hemos probado utilizar lavadoras en la limpieza de los corrales. Respecto del rabasto con flashing, nosotros no lo usamos. Hemos visto que por ahí ayudan a arrastrar con rabasto, pero me parece que no tendría ningún efecto a los efectos de reducir consumo de agua, digamos, que es lo que estamos promoviendo con esta práctica. O sea, concretamente nosotros estamos recomendando esto para el caso de los corrales que se lavan manguereando, y que este barrido previo reduce mucho el consumo de agua y reduce en muchos casos también el tiempo total de lavado, digamos, entre rabasto y manguereado. Respecto de las hidrolavadoras, yo no tengo ninguna experiencia, me inclinaría a pensar que sí, no sé, Rubén, me pregunto por qué yo no lo he visto tampoco, porque parece una cosa piola, pero no lo he visto en ningún tambo. No sé, Rubén o Emilia, si pueden agregar algo sobre este tema. No, yo no lo he visto en referencia a la pregunta anterior, a la del rabasto con el flashing. En donde medimos que había flashing son los que menores consumos de agua se vio al mismo tiempo, y lo usan, como dijo Alicia, más para ahorrar agua, lo usan para salir antes del tambo, para ahorrar tiempo, lo cual no es menor tampoco, porque digamos, el tiempo de ordeñe para el operario es clave, y en ese sentido sí estarían reduciendo tiempo.
hidrolavadora no he visto nunca. Ahí Miguel, Miguel ahí capaz que estaba tiene levantando la alguna propuesta o comentario. Sí, el tema, o sea, para hacer un lavado de los pisos se requiere presión y caudal. O sea, la hidrolavadora podés darle mucha presión, pero tiene muy bajo caudal. Entonces, si bien es cierto que podés en última instancia consumir menos agua, el problema es que el operario tiene que pasar con la hidrolavadora el doble o el triple de tiempo que, digamos, se utilizaría una manguera con agua, con caudal y con presión. Entonces, la gente se resiste a utilizar la hidrolavadora porque tiene que poner, digamos, duplica o el tiempo que tiene que asignar para esa actividad. Entonces, concretamente, hay una relación entre el caudal y presión óptima para hacer un barrido en un tiempo, minimizando el tiempo, digamos. Muchas gracias, Miguel. Rubén, una pregunta. ¿Qué opinión tenés sobre los acoplados para llevar, digamos, las bebidas a las parcelas, acoplados tanque? No, todo sirve, todo es válido. El problema es humano. Ustedes piensen que para los que llevan esos acoplados con los bebederos a las parcelas, a veces lo tienen que llenar 2 veces al día. Todo funciona muy bien si hay buen tiempo. Cuando hay temporal, empiezan a romper los tractores, rompen los acoplados. O sea, ¿el sistema es válido? Sí, es válido. ¿Se adapta a todos los productores? No. Acá tenemos nosotros en la provincia algunos sectores en donde es común ver ese paisaje, pero porque hay un tipo de productor determinado. O sea, cuando uno va a diseñar un sistema es muy importante charlar mucho con los productores para entender cómo piensan, cómo razonan y qué capital humano tienen para hacer algunas cosas. Algunos quieren bebederos móviles, otros quieren bebederos fijos. Vuelvo al principio, no se aten a modelos, átense a ideas. Todo sirve si yo logro el cometido principal, que es darle agua de calidad y cantidad en la parcela. Y acá hay un tema que yo lo pasé por alto, pero que nosotros trabajamos mucho en el norte de Santa Fe. ¿Qué pasa si yo tengo un tambo donde el agua no me sirve para nada? ¿Lo tengo que cerrar? ¿Por qué no implementar sistemas de cosecha de agua de lluvia, que es gratis, y mezclar cosas que nosotros estamos haciendo para ganadería? Eso también es una alternativa para aquellos tambos. Sobre todo nosotros tenemos un sector de la cuenca santafesina, santiagueña, que es muy crítico el tema de agua, muy crítico, y quizás con una cosecha de agua podría ser mezcla y mejorar notoriamente la calidad del agua. Otra alternativa más. O sea, vieron que se puede. Por supuesto que algunas cosas tienen más costo o menos costo, pero es discusión. Si uno tiene un plan claro y concreto a dónde quiero ir, las alternativas empiezan a aparecer. Para el rebasto. Acá hay una que dice, ¿qué distancia es considerada óptima para que las vacas caminen? Hay un trabajo, muchos años, hecho, en donde consideran de que si las vacas no caminan más de 150 metros donde están las aguadas, el comportamiento de ese animal es unitario. Van 1, van 2, van 3 a tomar, pero no es gregario. Nosotros en Campo Roca llegamos hasta 170, 180, a veces 200 metros y sigue siendo individual el comportamiento del animal y deja de ser gregario. Si me voy a distancia de 300 o 500 metros, se van todas juntas y ahí los almacenamientos pequeños quedan obsoletos. Por eso es muy importante un buen diseño de reposición de agua y de distribución de agua. Rubén, en relación a eso, había una pregunta, nos había quedado que decía, no me queda muy claro el costo que presentaste, 400.000 pesos para 100 metros y 5 hectáreas. Exacto. O sea, si yo tengo que hacer la obra, en este caso en particular, le aclaro, por el diseño que querían, de tomas enfrentadas,
con líneas enterradas, caño de 75 milímetros, cada 100 metros lineal, que en realidad serían 4 parcelas que estoy usando, estas parcelas serían aproximadamente de 1 hectárea, serían 5 hectáreas en total, saldría unos 13.000 litros de leche. Ese es el costo llave en mano. Por supuesto que esto cambia mucho de las regiones, de los caños que voy a instalar. Estos números son con caños de óptima calidad, todo producto de primera calidad. Después cada productor decide un detalle simple, le digo. La manguera que va de la toma al bebedero, hay desde la muy barata a algunas que hasta asustan, pero es en función de la disponibilidad que tiene cada productor y de la vida útil de esos bebederos. No sé si respondí la pregunta. Muy bien. Ahí surge otra pregunta, Rubén, en relación a eso, si habías considerado el costo en dólares, o qué dólares había en el momento que... Yo lo transformo todo a litro de leche. Litro de leche. Litro de leche. Yo me independizo del tema del dólar porque voy todo a valor producto. ¿Cuántos litros de leche me implica cada una de las actividades y de los pasos? Muy bien, Rubén. Ahora para el rabasto, más la pregunta. ¿Cómo hacen para transportar la bosta que se empuja con el rabasto cuando la cava está a una distancia, ¿no?, del corral de espera? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo hacen para trasladar la bosta? ¿Hacia dónde tiran esa bosta que corren, ya que en algún momento debe llegar a la cava, y hasta ahí, cómo la llevan? La bosta, digamos, todo el material que se arrastra sigue el mismo circuito que seguiría con el lavado convencional. Y también hemos visto que en la medida que está más húmeda, el trabajo del rabasto es más sencillo, pero digamos, el material va en el mismo, digamos, el rabasto trabaja solo sobre el corral y termina donde desemboca el agua de lavado, hasta ahí. No sé si esa es la pregunta, no sé si entendí bien la pregunta. Te agrego un comentario, Alicia, por ahí que nos ha tocado. Cuando algunos corrales de espera, la salida es un caño de 10 centímetros, un caño de cloaca, sin un separador de sólidos antes. Si ustedes barren todo el sólido antes de lavar con agua, si a la boca de ese caño lo van a tapar. En esos casos no podrían estar implementando un rabasto sin antes no hacer una modificación, ¿no? A ver qué otra pregunta. Para instalación por flashing, ¿cuáles son las pendientes recomendadas que se le debe dar al piso para que hagan un buen lavado? No sé si lo tenemos a Miguel todavía. Lo esperamos a Miguel. Yo no tengo información, no le puedo contestar esa pregunta, no sé de mí. No sé la pendiente. Lo que sí hay bastante material, mientras lo esperamos que viene Miguel, hay bastante material. La respuesta es que las pendientes, digamos, para lo que es la limpieza, están, digamos, se debería manejar alrededor del 1,5%. Esas pendientes de alrededor del 1,5% permiten, digamos, que el agua pueda arrastrar los sólidos, ¿no? Si uno le da menos pendiente, no arrastran, y si le da mucha más pendiente, el agua circula a más velocidad por arriba del sólido sin arrastrarlo. Entonces, en un sistema, digamos, de lavado convencional, estamos hablando de lavado con manguera, ¿no? No estamos hablando ni de flashing, ni de... la pendiente debería estar rondando el 1,5%. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Hay problemas de mala calidad microbiológica del agua de bebida? ¿Cómo se soluciona normalmente? Rubén, sí. ¿Bebida para qué? ¿Para consumo humano o para los animales? Entiendo que debe ser para consumo animal. Sí, bueno,
Si es microbiológica no hay problema, hay que dosificar con un clorinador o lo que dispongan. O sea, arreglar un problema microbiológico es relativamente simple. Cuando es de sales, no. Pero eso se debe buscar la alternativa de poder dosificar esa agua con un producto para combatir lo que la está afectando. Ahí seguramente va a necesitar un almacenamiento determinado para poder dosificar correctamente esa agua y poder ser tratada, para evitar la sobre o la subdosificación, ¿no? Si es para consumo humano, lo invito a que ingrese a las páginas del INTA, que hay una información muy interesante donde dice que el agua de lluvia debe ser tratada sí o sí antes de ser consumida. Es muy interesante, hecho por gente de Formosa, muy clara y explicativa. Hay otra pregunta que habla sobre cómo quitar las impurezas del agua de lluvia. Entiendo que también están en esas publicaciones que vos mencionaste, Rubén. Sí, hay algo de información, sí. Hay mucha información al respecto porque el INTA se ha abocado bastante a lo que es cosecha de agua de lluvia. Hay con filtros de arena, separador de primeras lluvias, hay de todo en función de las realidades del ambiente. Pero todos siempre con tecnologías relativamente blandas que la pueda hacer el productor y mantenerlas el productor. Entonces, con eso nos garantizamos de que la vida útil de esas tecnologías va a ser larga. Siempre aclarando que en el caso de agua de lluvia para consumo humano, lo que estamos generando es agua segura, no potable, agua segura para ser consumida. No sé si han tenido alguno el caso, la pregunta es presencia de pseudomona en agua. ¿Alguna forma de sanear? Ya. No sé si no hay más preguntas. Tengo una pregunta, ¿puedo? ¿Sí? Bueno, con el tema este que hablábamos recién que yo te decía de las plantas acuáticas, que vos me decís, bueno, eso tapa los caños, no me he dado cuenta de eso, pero está buena la respuesta. Se puede pensar hay un equipo acá en Río Cuarto que investiga bacterias bioremediadoras. Bueno, que se arman unos tanques, unos bioreactores, capaz que es medio caro, no sé si se puede encontrar una solución más barata, pero después el otro día charlando con una chica que es veterinaria me contaba que en un tambo han implementado el kéfir, que no sé si conocen, pero es una bacteria que forma como un polisacárido que flota, que se usa para consumo humano también porque aumenta la flora intestinal benigna. Se ha usado en tangos y me dice que ella tuvo buenos resultados con eso. Y después la otra pregunta, era esto de, pensando en el agua del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que uno ve muchas lagunas, y dice que donde hay lagunas es como que es un campo malo, que no sirve para nada, y por ahí digo, si se puede pensar en alguna respuesta ahí, porque crecen plantas que son muy tolerables a la sal, que sacan la sal de la tierra y la suben a las hojas, y se puede pensar en esas plantas como posibles desalinizadoras del suelo o del agua, y si hay algo hecho de esas cosas. Sí, en el tema de... Bueno, yo hablo por gente que conozco, yo no trabajo en ese tema, pero hay gente, compañeros de trabajo, que han trabajado mucho en todo el tratamiento de efluentes con especies. Hasta tienen identificadas cuáles son las especies más efectivas en el control o un mejoramiento de esas aguas residuales, así que hay mucha información al respecto, generada por INTA o por otros organismos, así que hay mucho para investigar. Yo lo que te sugiero es, si vos tenés algo en particular sobre los bebederos en donde podamos controlar la materia orgánica, gustoso lo recibo y lo vamos a probar. Esto, como te dije al principio, esto tiene que ser una retroalimentación entre todos para poder encontrarle la solución a algunos problemas que por ahí, por una cuestión de que
convengamos que no somos muchos los que estamos trabajando en esta línea, entonces hay temas que no los podemos abordar y nos superan realmente. Pero si hay alguien que ha trabajado y ha tenido éxito, bienvenido sea y compartimos la información. Buenísimo, ahí tenés, Inés, ofertas en el chat de línea de trabajo. Bueno, si a alguien le quedó alguna pregunta. Perdóname, me parece que había alguna Dale. consulta sobre el tema de algas y sospecho que Rubén tiene cosas interesantes para decir también sobre ese tema. Bueno. No la encuentro. Sí, yo también la vi. Si se van moviendo, cuesta seguirlas cuando hay varias. ¿Cómo se soluciona normalmente la presencia de algas? José Masitelli, no sé si estás por ahí, capaz que... Vuelvo a repetir, hice muy pocas pruebas, ¿no? Yo hice muy pocas pruebas, una de ellas con sulfato de cobre, que las controló. Lo que pasa es que hay que buscar un método, porque como es agua que se está continuamente renovando, hay que buscarle un dosificador al sulfato de cobre y no el famoso método internacional del puño. ¿Y cuánto dosificáis? Y le tiro 2 o 3 puños. No. Habría que buscar una dosificación coherente con un sistema que permita tener sulfato de cobre dentro del agua, siempre y cuando no estemos ocasionando un problema posterior al animal, ¿no? Nosotros, te digo honestamente, la forma más efectiva es tapándolo. Si le quito el sol, soluciono todos los problemas. Yo hasta he experimentado con una situación intermedia, en donde a los bebederos, en donde accede el animal, se le hace una cobertura con una media sombra doble a 1 metro separada del nivel de agua, y controla bastante, no totalmente, pero hace un buen control. ¿Por qué separado a 1 metro? Porque uno, según alguna bibliografía que está leyendo, ese metro que separa del nivel de agua con el techo genera una corriente de aire que permite una renovación del aire y no se me generan caldos de cultivo ahí adentro. Y el agua permanece bastante fresca. 1 o 2 experiencias que han hecho productores me han dado resultados muy alentadores de calidad de agua, temperatura de agua, y realmente el animal no tuvo ningún cambio, y sí la cantidad de algas presentes en los bebederos, ¿no? Justo acá Darío en el chat dice algo así de la cobertura también. Sí. La cobertura la pueden hacer con lo que ustedes tengan. Hay de todo. Hay gente que hace silo bolsa, hay gente que ha hecho tiras de silo bolsa e hicieron un tejido, hay gente que ha puesto media sombra. Esto es imaginación pura. Con los materiales que tengo en la zona, con la disponibilidad de dinero que tengo, armo algo. En eso somos muy activos de ver, copiar y en lo posible evaluar y modificar. Alicia, una pregunta acá. El Rabasto, si probaron de hacer tipo C, entiendo que sería la goma, ¿no? Tipo C, tipo cubierta de auto abierta, me imagino. ¿Sería mejor o peor para arrastrar la bosta? Mira, la verdad que no sé decírtelo. Nosotros el que hicimos, y creo que es alguno de los que se vio en la foto, era una faja de una cubierta, digamos, que era bastante rígida, digamos, como para hacer un buen frente para arrastrar. Pero capaz que no lo recuerdan, pero presenté ahí otra foto de un productor que lo hizo sí en forma curva, y no sé, Emilia, si vos sabés si le funcionó de la misma manera. Nosotros probamos este solo que les mostramos, pero creo que se trata de que el frente sea un buen frente de arrastre para que pueda empujar la mayor cantidad de material posible, ¿no? Sí, esa foto que mostraste es un tambero del Triunfo, de acá de la zona de Lincoln, que bueno, nosotros le mandamos el diseño general y él lo modificó de acuerdo a lo que fue viendo mejor. A él le funcionó esa forma de ser, como vos decís, que puede ser usada de acuerdo a cada sistema.
Lo que sí creo que es importante es que cualquiera sea, hay que colocarlo de manera que se pueda cambiar, digamos, ¿no? O sea, que agarrarlo con tornillos tal que cuando se tenga el desgaste se pueda sacar y reponer. Gracias. Mario Bazán está pidiendo la palabra. Mario, no sé. Hola Federico, sí, buenas noches. Mirá, yo soy un amiguito de Rubén. Simplemente, bueno, primero felicitarlos por toda esta movida, digamos, está buenísimo. Y hay muchas demandas que bien explicaba Rubén en cuanto a, más que nada el tema de cuando hablan de pseudomonas y demás. Me parece que depende muchísimo, como bien lo explicaba Rubén, que si es para consumo humano, que si es para los animales. Lo perdimos. Sí, se congeló. Se congeló. Hace mucho frío en Reconquista, se congeló. Otra vez quedaste solo, Rubén. Bueno. Ahí hay una pregunta, fíjate, ahí hay una pregunta que dice, sí, si vamos a hablar de la... Ahí vuelve, ¿está tratando de volver Mario o no? Te perdimos, Mario. Ahí está. Ahí está, bueno. Te estamos perdiendo, Mario. Sí. Corté la pantalla para ver si me escuchan. Hoy se hacían preguntas muy interesantes porque, por ejemplo, ¿por qué llevar con cañerías el agua y no por canales o por acueductos a cielo abierto? Tiene que ver con la contaminación microbiológica. Cuando ustedes consultaban por el tema de algas en los tanques de almacenamiento, debe ser cerrado con donde no pase la luz. Las algas viven porque hay luz. Si uno pone media sombra, bien lo explicaba Rubén también, parte de las algas van a crecer. La única manera que tienen para que no crezcan algas en un almacenamiento, cualquiera sea, de un aljibe, de un tanque australiano para tambo o para ganadería de cría o de inverne, tiene que estar sin luz. Y por eso es estratégico, digamos, que lo cierren convenientemente. Simplemente ese tipo de cosas me gustó acotar, digamos, porque es muy interesante toda la charla que se ha dado y bueno, que sepan que desde el INTA de Santa Fe nosotros estamos a predisposición, digamos, de todas las consultas en cuanto a calidad de agua para el consumo humano, para animal y para riego. Gracias, muy amable. Gracias, Muchas gracias, Mario. Bueno, ahí preguntan si se sabe, si se puede decir el nombre del productor del establecimiento La Regina. Que hay no sé si lo puedo decir porque es un amigo, muy amigo mío. No, es un ingeniero agrónomo, Jorge Jovenales. Aparte de ingeniero, es muy amigo mío, entonces no le puedo criticar mucho. Por eso lo alabé, ¿vio? Acá hay una pregunta muy interesante. Si vamos a hablar de la composición físico-química del agua, ¿por qué no hablamos de la composición físico-química? ¿Saben por qué yo pienso que no hay que hablar? Porque ya se ha escrito mucho. Hay muchísima información. Si usted está interesado, googlee y va a ver que van a aparecer autores de todo tipo que le van a decir qué influencia tiene cada sal, qué importancia tiene tomar agua buena. Aparte, indudablemente, hay mucha información alrededor de la calidad del agua, pero casi no hay información y trabajo de gestión del agua. Entonces nosotros creemos que es muy importante, aparte de la calidad, gestionar esa agua. Entonces por eso estamos en esta campaña de bombo y platillo, entre comillas, de inculcar a la gente una gestión de ese recurso hídrico, que lleva implícitamente una calidad físico-química.
Pero hay muchísima información, le digo la verdad. Googleelo, que va a ver que va a aparecer autores de todas edades, tamaño y de localidades. Ahí hay otra pregunta, perdón, que dice que los caños arriba de la superficie en la zona de mar y sierra se revientan. Ustedes saben que si logran enterrarlos a más de un 60-70 centímetros, como les decía, se van a independizar de la situación climática en superficie. Por eso se tiene que enterrar. Esto es una de las consecuencias. Nosotros, es muy raro en nuestra zona, pero en zonas de Buenos Aires debe ser muy común que se congele el agua dentro de los caños. Bueno. Muy bien. Quisiera hacer una pregunta más. Dale. Y Sí, vamos ¿qué tal? cerrando. Buenas Sí, noches, dale. antes que nada, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a cada uno de los expositores. Ojalá los próximos encuentros sean así o incluso mejor también. Bueno, mi pregunta, mi tema de análisis sería, teniendo en cuenta los países que tienen más experiencia que nosotros en este plano en cuanto a la ganadería y lechería, ¿qué alternativas fueron propuestas en otros países y que, digamos, no pudieron prosperar con el hecho de cuidar lo que es la calidad del agua y en función de eso la calidad del producto final? ¿Que fueron usadas en otros países y que no prosperaron? ¿A dónde? ¿Acá en Argentina? Ya sea acá en Argentina o en otros países, porque entiendo que no es un problema solamente nuestro, sino también de otras regiones del mundo y que quizás han surgido como buenas alternativas y por diferentes cuestiones no pudieron prosperar. Mira, no vamos a enumerar, pero uno de los problemas que uno observa es, hay muchas tecnologías que son relativamente caras, pero que no tienen aplicación a las realidades de los territorios. Entonces te vienen con una tecnología que se aplicó en un país con una realidad X y cuando aterrizan en este territorio aplican esos modelos. O sea, yo no sé si hay tecnologías buenas, muy buenas o malas. Yo creo que hay tecnologías que se adaptan a las realidades de cada territorio. Hay una cuestión con la cual voy a meter el dedo en la llaga. Está la ósmosis inversa, una tecnología que anda muy bien, es excelente desde el punto de vista conceptual. ¿Sirve para la ganadería? Yo diría para aquellos lugares en donde no me queda otra alternativa. Que no me llueva, que no tenga agua en su... Porque ustedes piensen para la ganadería. Yo tengo un volumen de agua que le saco toda la sal y después le tengo que poner sales porque esa agua que me genera la ósmosis es deficiente en sales. Entonces, ¿la tecnología es mala? No. Quizás no es adecuada para ese ambiente en donde lo estoy implementando. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, estamos nosotros pregonando mucho en las zonas norte de Santa Fe, en Santiago y en Chaco, una tecnología que lo implementaron los menonitas y que los menonitas se lo copiaron a los australianos, que es la cosecha de agua con camellones. ¿Esa tecnología sirve? Sí, pero para algunos lugares del país, no para todo el país. Entonces, todas las tecnologías sirven siempre y cuando yo tenga muy en claro cuál es el problema que tengo en el territorio y cómo es la idiosincrasia del productor que lo habita. Ese es un tema no menor. Uno está muy cansado de caminar muchas regiones en donde vemos tecnología tirada en los patios de las casas. A veces hay que tener mucho cuidado cuando traemos eso. Ahí Miguel pide la palabra. No, yo para complementar un poco bueno, en primer lugar nosotros, Argentina tiene la suerte de estar asentada dentro de un acuífero importante, digamos, o sea, comparativamente con muchos países productores, nosotros tenemos agua, lo cual implica ser muy cuidadoso y muy racionales en el uso, y yo creo que, bueno, estos enfoques, estas charlas van en ese sentido, y bueno, la información que mostraron hoy, que es bastante consistente con la que
por ahí se muestran en otro tipo de relevamientos realizados en el país y en otros lados, la característica más determinante es la variabilidad. O sea que hay productores que son muy eficientes en el uso de agua y otros productores que por distintos motivos, sistemas que por distintos motivos son, digamos, consumen mucho más. Yo creo que adicionalmente a las presentaciones que fueron muy buenas y excelentes, yo creo que nosotros tenemos que tratar de inculcar esto de la necesidad de trabajar, además de los conceptos técnicos que fueron vertidos, en la eficiencia de la utilización del agua. Ese es un punto, y bueno, y hay mucho para hacer. Bueno, se mostró una herramienta que tiene un impacto concreto, digamos, pero bueno, por ahí para otra reunión podemos concretamente ir analizando distintas alternativas, ¿no? Desde cosas muy simples hasta cuestiones que son un poco más complejas y que tienen otro costo. Bueno. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a tener en cuenta lo que nos están diciendo de continuar, de la continuidad de este tema en la primavera, de continuar con... ¿no? Lo que pasa, perdóname, sí. Lo que pasa es que estas cosas hay que discutirlas en invierno, que son los momentos para hacer las obras. Cuando en verano venga el problema, volvemos a hacer los famosos bomberos que queremos apagar el fuego con un balde de 20 litros. Las discusiones se tienen que dar en invierno porque te permiten tomar decisiones a largo plazo. Yo creo que ahí, para los participantes, en el club, ustedes tienen muy buen material para consultar, no solamente desde el punto de vista de este concepto de seguridad hídrica, sino también hay materiales, contenidos técnicos que tienen que ver cómo yo manejo el tema de la concentración salina para hacer equilibrar una dieta. O sea, hay muchísimo material y además tienen la posibilidad de un WhatsApp que les brinda la posibilidad de poder contactarse con Rubén, y que Rubén le conteste a alguna Alicia, digamos, que les conteste, o sea, un poco para insistir sobre que hay mucho material ya, digamos, disponible, y lógicamente también está el INTA como fuente, y la posibilidad de usar la posibilidad de usar el WhatsApp para consultas, ¿no? Perdón, pero creo que Mario tiene la mano levantada de hace un ratito, no sé si por ahí podemos, quiere tener la última intervención. Gracias, Alicia. No, lo escribí porque sé de todo el entusiasmo que tienen. En cuanto a que comentaban, y en parte Rubén lo explicó muy bien, de que los efluentes, el manejo de efluentes es clave en la gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué? Porque no tiene que ser una fuente de contaminación potencial en las perforaciones. Y la otra situación es que vean la integridad de las fuentes de agua disponibles. Está el agua de lluvia y el agua subterránea. Si el agua subterránea está complicada, el agua de lluvia es clave, pero es fundamental que no contaminen las fuentes de agua disponibles. El manejo de los efluentes, y en eso el INTA Rafaela tiene mucha experiencia, digamos, con profesionales en ese aspecto. Así que era eso, simplemente complementar eso, digamos, que la gestión integrada de los recursos hídricos del Tambo debe incluir la gestión de los efluentes. Bueno, genial, Mario. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos en este nuevo encuentro del club. Seguimos en contacto. Los esperamos en el club a todos los que todavía no son socios. Les agradecemos a los disertantes y a todos ustedes por habernos acompañado, que ya siendo esta hora todavía hay 70 de ustedes y hubo como 120. Muchas gracias. Siguiendo hasta casi último momento. Así que tomando a Rubén que dijo que valora el tiempo un montón. Un montón. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, chao. Luego.